El 14 de septiembre de 1936, por decreto número 4834, entonces autorizado por el Ministerio de Guerra y Marina Fluvial, se designaba con el nombre de Panteón Nacional el monumento en tal carácter a conservar los restos de los próceres beneméritos de la nación que se hicieron merecedores de gratitud de la posteridad por sus virtudes excepcionales al servicio de la patria. Y con el decreto número 1273 del 21 de octubre de 1937 se destina al Panteón de los Héroes los restos de nuestros héroes gloriosos que serán conservados en la cripta del monumento. También en la misma ley, pero en su articulado tercero, denominaba al edificio histórico como Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y a la vez Panteón Nacional de los Héroes. Cada 1 de marzo se recuerda el Día de los Héroes. Y para recordarles, nos encontramos hoy en un lugar tan importante para la historia de nuestro país, en el Oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, donde civiles y militares reposan y nos recuerdan a hechos importantes que se dieron en el proceso de la historia de nuestro país desde la independencia. Acompáñanos y conozcamos a cada uno de esos personajes de nuestra historia que reposan en este sitio. También recordar que este lugar ha sufrido modificaciones en el proceso mismo de nuestra historia. Desde su recuperación en el año 1936 se dieron grandes acontecimientos y cambios en su infraestructura, así como el altar que se fue modificando en el mismo proceso de su construcción. Por ello, también es importante que el cuidado y la protección se dé por toda la ciudadanía, siendo este un lugar de referencia para todo paraguayo que se encuentre en nuestra nación y fuera de ella. Nos encontramos en la cripta, donde están los restos de los héroes civiles y militares de nuestro país. Aquí, justamente, al lado de los restos de los niños mártires de Acostañú, los recordados héroes que entregaron su vida por la patria aquel 16 de agosto de 1869 en los campos de Barreroñú, hoy conocido a Acostañú. Esa batalla que nos recuerda a la entrega y la fuerza que han mostrado nuestros héroes en la diferente etapa de la guerra contra la Triple Alianza. Este recuerdo que nos lleva a la valentía de los niños fue en conmemoración por el centenario que se llevó adelante aquí en el Panteón el 16 de agosto de 1969, que fue desarrollado por el recordado historiador nacional Andrés Aguirre. El Día de los Héroes, uno de los motivos por los que recordamos esta fecha, es la muerte
del mariscal Francisco Solano López, que se dio en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870. Para conocer más sobre los acontecimientos dados el 1 de marzo de 1870 y todo aquello que se relaciona a este día, hablamos con el reconocido historiador, el general Roberto Olmedo, quien nos acompañará en este proceso de la historia nuestra para acercarles más detalles sobre los acontecimientos de la guerra contra la Triple Alianza. Para continuar hablando de lo que es el Día de los Héroes en el Paraguay y con una vista impresionante de un sitio histórico aquí en la ciudad de Asunción, que es el monumento de la estatua ecuestre del mariscal Francisco Solano López, que fuera inaugurado en el mismo lugar el 1 de marzo de 1970, cuando se cumplía el centenario de la guerra contra la Triple Alianza. Y ya estoy acá con el general Olmedo, quien nos va a hablar más sobre lo que es el Día de los Héroes. Y quisiéramos adentrarnos un poco más a lo que es esta fecha. ¿Por qué el 1 de marzo, el Día de los Héroes? Como fecha emblemática se escogió el 1 de marzo por el fallecimiento, mejor dicho, el asesinato del entonces presidente de la República, el mariscal Francisco Solano López, acaecido el 1 de marzo de 1870. En esa, digamos, esta fue una reivindicación durante el gobierno del coronel Rafael Franco en el año 1936, conjuntamente con el Congreso, establecieron que el 1 de marzo sea el Día de los Héroes, así como también en el Panteón de los Héroes vengan a descansar los restos del mariscal Francisco Solano López. Pero si hablamos de héroes, no solamente nos referimos a lo que fue el mariscal Francisco Solano López, ni a la batalla de Cerro Corá, sino que también el Día de los Héroes engloba a todos aquellos grandes prohombres de la patria que dieron sus vidas en defensa de nuestra integridad territorial, tanto en ambas guerras. El héroe debe, digamos, reunir algunos principios de valor, coraje, sagacidad. Y dentro de ese contexto quisiera mencionar, por ejemplo, lo hecho por el coronel Valois Rivarola. En la batalla de Abaú, él había sido herido, ¿verdad?, de un proyectil que le atravesó la garganta, y él, para la siguiente batalla de Lomas Valentina, se levanta de su lecho de enfermo y le pide a un soldado que le haga montar a su caballo, y él conduce su regimiento con seña porque él ya no podía hablar. Entonces en esa segunda batalla él recibe otro impacto de bala en la cabeza, cayendo, digamos, al suelo, y es retirado por sus soldados nuevamente cruzando el estero de Pecuá, y fallece un 24 de diciembre del año 1868 ya en el campamento Cerro León. Yendo a ese mismo hecho, ¿verdad?, en aquella misma batalla de la campaña de Piquizirú, participó también una gran mujer, Ramonita Martínez, que con tan solo 15 años de edad, ella empuñó el sable de su comandante y sale a pelear, así como lo hicieron 600 mujeres en aquella trágica batalla, ¿verdad?, en donde 300 mujeres habían caído prisioneras. Y ella pudo salir, digamos, salvándose de ser asesinada, ¿verdad?, a sablazos,
y pudo alcanzar el estero Ipecuay. Se presentó nuevamente para cumplir con la defensa de la patria en el campamento Cerro León. Ya en la campaña de las cordilleras, ¿verdad? Mencionamos al comandante Pedro Pablo Caballero, quien defendiera la plaza de Piribebuy, y cuando le llegaba una nota de intimación por el conde Deu, él le mandaba decir que él mandará en territorio paraguayo cuando no haya uno que la defienda. En fin, culminado aquella batalla, sabemos cómo fue asesinado el comandante Pedro Pablo Caballero. Es por eso de que el sumum de todos estos héroes, digamos, se personifica en el mariscal Francisco Solano López. Y no solamente quiero referirme en ese contexto, ¿verdad?, a los héroes de la Guerra Grande, sino que irnos a la Guerra del Chaco. El caso de, digamos, Manuela Villalba, una mujer paraguaya de tan solo 17 años de edad que se vistió de soldado para la defensa de la patria, en primer lugar para ir a buscar a su hermano, y también ella combatió, cumplió todos los servicios que cumple, digamos, un soldado varón. Ocupaba los puestos de guardia, centinela, patrulla, y combatió. Y es así que ella, después de encontrarle al hermano, le entrega el recado, que su madre estaba muy enferma, que quería verla, y entonces toman la decisión de desertarse. Tanto es digamos, el castigo que se daba en época de guerra, que aquellos que se desertaban les salía la pena de muerte, digamos, por fusilamiento. Y ocurrió eso con ellos. Entonces ella se sintió culpable de obligarle al hermano, entonces ella asume esa responsabilidad, y cuando iba a ser fusilada, el hermano suplica por ella diciendo que era una mujer. Ahí, digamos, se le hace la revisión y viene el parte correspondiente diciendo que no solamente era una mujer, sino una doncella. Y Razábal, que era el comandante de la quinta división en el sector de Nanagua, digamos, le perdona la vida y le asciende a sargenta, la sargenta de Nanagua, Manuela Villalba. En fin, hay tantas historias de nuestros grandes prohombres que dieron todo por la patria, y es por eso que, digamos, en el Día de los Héroes se les recuerda a todos ellos. Pero del por qué el 1 de marzo y el mariscal López el héroe máximo. Debemos tener en cuenta de que López, cuando el padre, don Carlos Antonio López, le había declarado al gobierno de Rosas la guerra, en el año 1845, específicamente el 15 de diciembre, le nombra a su hijo, a Francisco Solano López, para, digamos, encabezar el ejército del Paraguay en defensa de una agresión en aquel entonces. Y él recibe el pabellón en Pilar. Y en aquella ocasión, entonces, él pronuncia su primer juramento, diciendo: jamás caerá de mis manos esta insignia sagrada de la patria. Así transcurrieron los tiempos, y cuando falleció don Carlos, asume la presidencia Francisco Solano López, y 2 años después se inicia el conflicto de la Guerra de la Triple Alianza, en donde él fue nombrado mariscal de los ejércitos y recibe nuevamente un pabellón, y en aquella ocasión nuevamente él pronunció el siguiente juramento: juro defenderla aún a costa de mi vida. Y es así que fue transcurriendo el desarrollo ya de la Guerra de la Triple Alianza. Ya en la entrevista que tuvo en Yatay-Ticorá el 12 de junio del año 1866 con Mitre, y en donde le condicionaron de que la única forma de que el Paraguay se salve era aceptando lo que decía el tratado secreto de la Triple Alianza, a lo cual él no se prestó, y le reunió a su Estado Mayor y dijo el siguiente, digamos, juramento nuevamente: antes que aceptar el tratado secreto de la Triple Alianza, prefiero morir al frente de mis últimas guardias. Solo huesos han de quedar en mi patria, y mis enemigos apenas tendrán la satisfacción de contemplar mi tumba. En el desarrollo llegamos ya a lo que fue, digamos, la retirada del ejército paraguayo de la campaña de Piquicirú, yendo ya a cordilleras. Llegó así el 1 de marzo de 1870, en aquella víspera de aquella batalla, él reunió a todos los restos de su ejército y pronuncia la última proclama diciendo: si los restos de mi ejército me han seguido hasta este final momento, es porque sabían que yo, su jefe, sucumbiría con el último de ellos en este mi último campo de batalla.
El vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella. Seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre y que llevará la derrota en el alma y en la sangre como un veneno, el odio del vencedor. Pero vendrán otras generaciones que nos harán justicia aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Yo seré más encarnecido que vosotros, seré puesto de fuera la ley de Dios y de los hombres y se me hundirá bajo el peso de montañas de ignominia. Pero llegará mi día y surgiré de los abismos de la calumnia para ir creciendo a los ojos de la posteridad para hacer lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia. Entre líneas dice, seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre. Y fue así que aquel primer triunvirato, gobierno posterior a Francisco Solano López, lo declara enemigo de la raza humana y fuera de la ley de Dios y de los hombres. E inclusive estaba prohibido, después de su muerte, que se mencione, tan solo se mencione al mariscal. Y uno de los primeros reivindicadores de la figura del mariscal fue nuestro gran poeta Emiliano Rivarola Fernández, más conocido como Emiliano R. Fernández, que con sus canciones, 1 de marzo y otros tantos temas como Ajama Asesina, más conocido como Se la Reina, que era una canción de protesta también, y en una de sus estrofas dice Amalaya Atopá, al famoso Tejerina, Inambicue Cosecina de bajeza cámara, Jaupepente Erejesa, la bravura guaraní, hoy mejaba Hueterí, López Ra Greoputa, mencionándoles que son los hijos de López los que iban a pelear en aquel entonces, en la guerra del Chaco. Y un punto muy importante que quiero resaltar es que en el año 1936, durante el gobierno del coronel Rafael Franco, que fue ascendido a general también póstumo, se culmina el Panteón de los Héroes y se reivindica la imagen del mariscal Francisco Solano López, subiéndole digamos, a lo más alto de lo que tiene que estar un héroe que murió en batalla. Es decir, se había decretado que sea el héroe máximo y que la fecha de su muerte, digamos, se festeje el día de todos nuestros héroes y heroínas por sobre todas las cosas. El mariscal en su última proclama presagiaba lo que iba a ocurrir. Fue puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres y posteriormente vendrán otras generaciones que nos harán justicia aclamando de la inmolación. Entonces, digamos, el gobierno de Rafael Franco lo reivindicó estableciendo de que él sea el héroe máximo y que el 1 de marzo se conmemore el día de todos los héroes paraguayos. Amo maite ivo 1 de marzo coello puta cheiro cheiro bairombo viva mi Solano López Leonita chable hoja y cuba cue Paraguay de ta Owa iba cuen boja Bretaña en un dipavo la seco pecuera bayoneta y ta a ti aire